Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en nuestro sexto programa de Museo 360. Hoy un día que, bueno, salió el sol. Estuvo bastante feo todo el día y ahora está el sol, así que bueno. Y bueno, en este programa vamos a hablar de un tema que es bastante interesante para nosotros, por lo menos, que es sobre ciencia ciudadana. Y estamos aquí en el piso con Florentina. Hola, buenas. Estamos con Rogelio. Hola, hola. Mauge Ortega en la producción, Ariel Arvilla en la operación técnica, en la parte de streaming, redes y web, Loli y Rocío, y así empieza hoy otro programa de Museo 360. Hay algo profundamente humano en detenerse, mirar alrededor y hacer una pregunta sencilla. ¿Qué pasa con el mundo que habitamos? Durante mucho tiempo pensamos que la ciencia pertenecía únicamente a laboratorios silenciosos, a universidades lejanas o a personas con batas blancas y palabras difíciles. Pero hoy, en medio del ruido cotidiano, está ocurriendo algo distinto, algo casi invisible y al mismo tiempo extraordinario. Las personas están comenzando a observar el cielo, a registrar aves en una plaza, a fotografiar insectos, a medir la lluvia, a reportar incendios, mareas, basuras en los ríos o el canto de especies que antes eran habituales y ahora parecen desaparecer lentamente. Eso es la ciencia ciudadana. Y aunque el nombre pueda sonar técnico, en realidad habla de algo muy simple: la posibilidad de que cualquiera de nosotros participe en la construcción del conocimiento. Porque la ciencia empieza en la curiosidad. Empieza cuando alguien nota que ya no hay tantas mariposas como antes, cuando un pescador reconoce cambios en el mar, cuando un vecino observa que el verano parece más largo o más cruel. En tiempos donde pareciera que todo nos empuja al aislamiento, la ciencia ciudadana propone lo contrario: mirar, pensar y comprender juntos. Y quizás ahí esté su verdadero poder. No solamente en los datos que se recolectan, ni en los mapas que se construyen, ni siquiera en los descubrimientos que puedan lograrse. Su verdadero valor está en recordarnos que aún somos capaces de involucrarnos, de prestar atención, de sentir que el mundo también nos necesita despiertos. Porque proteger la biodiversidad, entender el cambio climático, cuidar nuestras ciudades, no es tarea exclusiva de expertos. Es una conversación colectiva. Y tal vez en una época marcada por la prisa y la distracción, observar ese árbol, escuchar un ave o registrar una pequeña especie en silencio sea también una forma de resistencia. Una manera de decir: seguimos acá, mirando, aprendiendo y todavía dispuestos a cuidar lo que compartimos. Estamos aquí de vuelta con este nuevo programa de Museo 360, con esto que es el tema de hoy, que es ciencia ciudadana cuando todos somos científicos. Algo interesante de plantear es esto bastante que recién se está escuchando, de la participación de los ciudadanos y de la gente común en esto, que es algo que después va a terminar siendo un dato científico. Imagínense que nosotros con el celular muchas veces utilizamos para sacar una foto, eso lo podemos subir a una plataforma, podemos anotar que un pájaro que nos apareció hoy en el jardín de la casa, que nunca lo habíamos visto, también podemos hacer ese registro, o cuando nosotros, por ejemplo, mandamos la foto a algún investigador y decimos: che, ¿qué bicho es este?, que es lo más común que nos pasa, estamos haciendo esto, es decir, digamos, ciencia ciudadana. En este caso, cuando uno empieza a darse cuenta que puede empezar a participar en esto de registrar datos, y uno cuando empieza a pensar que esto no es algo nuevo, es algo que tiene un origen hace muchísimos años, y si nos podemos saber cómo empieza a surgir toda esta idea tan antigua, que ya desde Darwin seguramente ya venía realizando algo de esto. Así es, tanto el rol del científico como la ciencia ciudadana existen desde muchísimo antes de que esto se definan, ¿no? Lo que pasaba antes es que no había científicos que se dediquen exclusivamente a la ciencia, sino que eran como
hoy los consideraríamos un poco oportunistas, es decir, eran tal vez médicos rurales o agricultores, gente que iba viendo lo que pasaba en los trabajos que hacía, pero ya existía un poco esto de la comunidad participando en la ciencia, y a mí el ejemplo que más me gusta, porque tiene mucho que ver con lo que estudiamos nosotros, es el de Darwin. Sí. Ustedes leen su obra, su obra más importante, que es El origen de las especies, y es una lluvia interminable de ejemplos de especies, de cruzamientos, de plantas, animales, todo. Y él, la realidad es que centralizó toda la información que otra gente le daba, porque no le alcanzaba una vida para hacer todas esas cosas a él solo. Y entonces ya se veía desde esa época que venían un poco aplicando esto de la ciencia ciudadana. Esto que ahora se llama ciencia ciudadana. Claro, ahora le pusieron nombre, pero la verdad es que ya se hacía desde mucho antes. Y se considera que el primer proyecto de ciencia ciudadana surgió en el 1900 para reemplazar una práctica que a un ornitólogo le pareció muy terrible, que era la de la cacería de aves en Navidad. Sí. En Estados Unidos acostumbraban en Navidad salir a cazar aves para ver quién mataba más. Sí, básicamente. Y este ornitólogo dijo, no, esto es terrible, es muy cruel. Yo propongo que en lugar de esto salgamos a contar cuántas aves vemos. Claro. Y bueno, y se considera que ese es el primer proyecto de ciencia ciudadana. Y bueno, y fíjate que ¿qué es lo que pasa, digamos, desde ese primer momento hasta que, si bien fue avanzando las distintas iniciativas, hasta que hoy, en las 2 últimas décadas, esto explota como ciencia ciudadana, la gente quiere participar de esto que es registrar para que algún científico después lo utilice? Sí, lo que ocurrió fue que todas las personas en el mundo comenzaron a tener acceso a 3 tecnologías, que es una, el GPS, otra, una cámara y otra, conexión a internet. Todas estas cosas centralizadas en un celular. Y eso fue principalmente lo que generó este gran cambio, ¿no? Porque antes, si alguien quería hacer esto de ciencia ciudadana, ¿qué tenía que hacer? Sacar una foto. En la época del correo electrónico, sacar una foto, mandarla por correo. Sí. En la época antes de las cámaras digitales, revelar la foto, mandarla por correo, el correo convencional. Antes de eso, que las cámaras eran así unos bichos, o sea, se dibujaban las cosas que se veían. Entonces, esto generó un poco ese... El tener la inmediatez de poder capturar el momento. Así es, y se empezaron ahí a generar estas bases de datos gigantes, ¿no? Sí, y entre esas, por ejemplo, el caso de IBER, que es un poco la base de lo que vos planteas, tiene que ver con esta idea de empezar a registrar de otra forma ese dato para que cualquier investigador lo pueda utilizar. En el caso, por ejemplo, en Argentina, cuando se empiezan a plantear todas estas ideas, una de ellas es eNaturalist, que Argentina empieza a formar parte de esto. eNaturalist es una de las tantas posibilidades que tiene la gente de hacer ciencia ciudadana, y en el año 2019 nace en Argentina Argentina Nat, que es un nodo nacional de eNaturalist impulsado por la Fundación de Vida Silvestre. Y en el año 2022 se firma un convenio con Administración de Parques Nacionales, de tal manera que cualquier guardaparque, cualquier persona que visite algún área protegida y saque una foto y luego suba a la plataforma, está contribuyendo a ampliar el conocimiento de algunas especies y la distribución de ello. Estaba viendo que en menos de 6 años la plataforma Argentina Nat documentó cerca del 60% de las especies de plantas conocidas en Argentina. Si nos podemos saber, es un número grande. Y que últimamente están planteando algo que es interesante, que sería bueno que la gente empiece a formar parte de ellos, que es los safaris de biodiversidad, que solo en el 2023 reunieron a más de 1.500 participantes, que generaron 40.000 observaciones de más de 5.000 especies en Argentina. O sea, si nos podemos saber los números, es impresionante, porque uno no visualiza que la gente se prenda en estas iniciativas de colaborar. ¿Y cómo hacemos para que, digamos, una foto que alguien saca pueda llegar a ser luego un dato científico y que sea utilizable? Claro. Es bastante interesante todo el funcionamiento del procesamiento de esta fotografía,
porque no es solo la fotografía en sí. El sistema, además de la foto, guarda también coordenadas GPS, la fecha y la hora. Ahí entra un poco a jugar la inteligencia artificial, que se encarga de como una primera sugerencia de identificación, pero no se queda ahí. Lo verdaderamente impresionante es lo que pasa luego, y es que todos los usuarios que forman parte de esta plataforma, una vez que la IA sugiere la primera identificación, se forma como una especie de debate, digamos. Claro, o sea, todos opinan a ver si es cierto o no lo que nos largó. Exacto. Y ahí participan tanto personas que se dedican a la taxonomía, que son científicos que se dedican a la identificación, como personas comunes, aficionados que les interesa también este mundo, y cuando se alcanza un 66,6% de deditos exacto, aprobando la identificación. Es así que esa identificación es válida, pasa a un registro. Claro, pasa a tener lo que se conoce en iNaturalist como grado de investigación. Claro. Este grado de investigación hace que ese registro pase automáticamente a grandes bases de datos mundiales que los científicos podemos usar en nuestras investigaciones, digamos. Por otra parte, EVIR funciona un poco diferente a iNaturalist, porque en iNaturalist lo que hacemos es, vemos algo interesante, le tomamos una foto y lo subimos. Es cualquiera, planta, insecto, mamífero, ave, lo que sea. Claro, EVIR tiene la metodología cambia un poco, porque ya no solo hay que registrar lo que ves, sino que tienes que registrar en todo el periodo que estás muestreando, mirando aves, tienes que registrar todas las aves que ves. Sí. Y eso te genera no solo las aves que hay, sino también te permite estimar ausencias. Y eso se hace normalmente en ciertas épocas. ¿Se acuerda que en un programa del pasado estuvimos hablando un poco de que se podían hacer registros y que se hacían en determinado momento del año, con el tema de las aves migratorias y todo lo demás? Bueno, un poco es eso, o sea, se juntan, tal día se hace y salen a buscar. Y lo bueno de esto de registrar todo en determinado momento, hace también que tengan un dato mucho más preciso de si desapareció, por ejemplo, se extinguió localmente una especie. Claro. Que eso también está bueno. Sí, es muy muy interesante, digamos, la forma en que EVIR trabaja estos registros, digamos. Y otra cosa, no sé si cuando estaba leyendo me llamaba la atención de que ha crecido mucho la cantidad de publicaciones científicas que se están haciendo sobre la base de los datos que están surgiendo de estos proyectos como EVIR o iNaturalist o el GBIF y el GBIF, que es el Global Biodiversity Information Facility, que es como un portal muy grande de biodiversidad abierto al público, que se registran datos de distintas especies y eso sirve de base para muchos estudios. Estaba viendo que hay 7.000 publicaciones científicas que han sido reportadas en determinados años, y también en otro estaba viendo que llegaron hasta 12.000 publicaciones que en los últimos años están utilizando estos datos. Y entonces ahí es el punto. ¿Realmente estos datos son confiables? O sea, ¿hasta qué punto uno puede decir, che, la verdad este dato que lo registró alguien con un celular en cualquier lugar del mundo, yo lo puedo utilizar como un dato científico para mis estudios? Claro, sí, la respuesta corta es sí, los datos son confiables, pero bueno, tienen sus limitaciones y sus sesgos también, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto de eBird, la gente suele registrar más aves cuando está de vacaciones o los fines de semana, y las aves no entienden de eso, es como que ellas hacen su vida independientemente de si estás trabajando o no. También existe el sesgo espacial, que es que hay más registros en lugares, por ejemplo, en un parque nacional, o lugares que están destinados a la recreación. O en una ciudad, por ejemplo. Exacto, está el sesgo carismático, que yo sucumbí a ese sesgo, que es el de sacarle fotos o compartir las cosas, las especies que te parecen más lindas, y por ahí se le presta menos atención a otra, pero sí son muy confiables porque además hay gente que hace estudios sobre la confiabilidad de estos datos y diseñan herramientas estadísticas para poder determinar cuáles sí, cuáles no. Y acá lo que dicen las personas que trabajan en esta área es
que la pregunta no es si son confiables o no, es sino si ese dato sirve para una investigación puntual, porque por ejemplo, tal vez una especie que se identifica y se identifica mal, no te sirve para un trabajo de taxonomía, pero si la llegan a identificar como otra especie, tal vez te sirve para una investigación de distribución, por ejemplo. Sí, y aparte también no necesariamente, digamos, se espera que se pueda identificar a nivel de especie, porque para algunos grupos sí se puede, para otros no. Exacto. Pero sí una aproximación a un nivel de familia ya te da otra visión de otro tipo de estudio que uno puede plantear. Una de las cosas que se usa mucho, principalmente estos datos del GBIF, es el tema de hacer distribución potencial de las especies, y cómo eso, un dato que alguien fue y sacó una foto, después no solamente es un dato que es utilizado científicamente, sino que es un dato que también forma parte de algo más grande, que es algo del clima. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy encontró en este lugar. ¿Qué pasa si con el calentamiento global hay un aumento de la temperatura, con la distribución de esa especie fue a áreas más frías o fue a algo más cálido? Entonces también es como una idea de una proyección a futuro de lo que puede pasar a esas especies dentro de este contexto de cambio climático. ¿Qué les parece si vamos a un tema musical y después seguimos con un poco más de ciencia ciudadana? Estamos aquí de vuelta con Museo 360 en el día que estamos hablando sobre ciencia ciudadana. Y ahora, digamos, dentro de lo que estábamos hablando, algo dijimos de que la inteligencia artificial influía un poco en esto. Cuando uno sube una foto a iNaturalist, en segundo aparece una posibilidad de identificación. ¿Cómo funciona esto y qué cambio produce la IA dentro de este campo de la ciencia ciudadana? Claro, la IA funciona, esta primera identificación, a través de redes neuronales que fueron entrenadas con decenas de millones de fotografías. Y bueno, la IA lo que hace es detectar patrones en estas fotografías, y en base a esos patrones que aprende es capaz de sugerirte esa primera identificación preliminar antes de que todos los ciudadanos y expertos se pongan a debatir, ¿no? Esto no solo se basa en la información que trae la foto, sino también ya estuvimos hablando de que se registra el tiempo, o sea, la hora, el lugar. Y bueno, la IA también cruza la información de la foto con esta información del lugar, y eso le permite como que filtrar un poco qué especie puede o no estar en ese lugar. Acá hay un detalle importante, y es que cada observación que se valida pasa a formar parte entonces del entrenamiento de la IA. Claro. Entonces, cada identificación bien hecha, o sea, porque es una foto más que aporta a ese banco de datos grande. Claro, y ahí va entrenándose cada vez más la IA y como que afinando un poco más esta identificación que sugiere. Lo otro es que hay un riesgo acá importante que hay que tener en cuenta con la IA, y es el sesgo de confirmación algorítmica. Claro. Porque si la IA se equivoca en esa primera identificación y las personas empiezan a darle que sí, sin tener un ojo crítico en realidad, bueno, pasa a formar esta mala identificación como parte del entrenamiento, y se retroalimenta la y en vez de avanzar retrocedemos unos pasos. Exacto, los falsos positivos. Claro. Y nada, yo creo que digamos, esto del entrenamiento de la IA es re interesante, y por eso tiene que haber alguien que valide para que realmente no esté pasando esto. Y a mí, por ejemplo, no sé, hay muchas aplicaciones que utilizan IA y saca la foto y es impresionante. Así que bueno, hay veces que me pongo a jugar un poco sacando fotos de plantas, que sé bastante poco. Pero otra cosa que cambiando un poco el eje de esta ciencia ciudadana, sacando del tema de la biodiversidad, que es uno de los más obvios en los cuales uno puede imaginarse que puede contribuir, también puede contribuir en otros proyectos, principalmente de salud pública. Uno de los más interesantes es el proyecto Mosquito Alert, que nació en el año 2012 en España, en Cataluña,
por dos laboratorios que mapeaban el tiempo real de expansión de el mosquito tigre asiático, que es una especie, digamos, distinta de la Aedes aegypti, es del mismo género, pero es otra especie, pero también es vector de dengue, chikungunya y de Zika, como lo tenemos aquí en Argentina. Y la lógica que esta gente utilizó para generar esta plataforma es que los mosquitos están donde vive la gente. Entonces, si la gente empieza a mandar fotos georreferenciadas de los mosquitos, ellos podían entonces así conocer la distribución de aquellas áreas donde había mayor cantidad y que quizás se necesitaba hacer algún control. Esto mismo en Argentina, el ILPLA, que es un instituto de la Universidad Litoral, del CONICET, adaptó para hacerlo al seguimiento a Aedes aegypti. Y se han empezado a obtener bastante datos y algunos de ellos ya han sido publicados. Entonces, ¿cómo funciona este sistema y en qué casos concretos hay que documentar esta idea de la salinidad y la aplicabilidad de... Bueno, la verdad que tiene muchísimas aplicaciones, no solo en la salud. En este caso, bueno, vimos el de la Aedes, que está buenísimo, a mí me encantó ese proyecto, pero también puede servir a la hora de tomar otras decisiones políticas, no tanto en términos de salud, sino también en términos de cuidados del ecosistema, ¿no? Y ahí está el famoso caso de los polinizadores de Europa, claro, por ejemplo. Ese es otro que está muy bueno, en el cual intervino mucho la sociedad. Identificaron ahí que estaban teniendo un problema de polinizadores, que cada vez había menos, pero bueno, necesitaban hacer el mapeo a nivel mundial, porque esto, tanto en la salud como a la hora de tomar decisiones políticas, tiene como que se requiere de un mapeo muy grande, claro, ¿no? Y que eso lo haga solamente un grupo de científicos, claro, es muy caro, es imposible básicamente. Entonces dijeron, bueno, acudamos a la sociedad. Claro. Y lo que propusieron fue que las personas vean en sus patios, por ejemplo, en una parcelita de 50 por 50 durante 10 minutos, cuántos polinizadores había. Y esa fue la evidencia que utilizaron después para restringir, por ejemplo, el uso de ciertos pesticidas. Claro. Y nada, estos ejemplos a mí me encantan porque, por ejemplo, el año pasado quisieron, en Francia particularmente, mandar leyes para que los vuelvan a autorizar estos pesticidas, y la gente se involucró un montón y dijeron, no, nosotros vimos esto, no queremos que los autoricen, juntaron más de 2 millones de firmas. Y frenaron todo eso, entonces es a favor de los polinizadores. Exacto. Y eso también forma parte de estos proyectos de ciencia ciudadana. Una de las cosas interesantes cuando estaba leyendo... porque tuvimos que leer un poco, bastante de esto, eran los registros, por ejemplo, en Argentina. Estaba viendo que para Mendoza había 225.000 registros de biodiversidad en GIFIS, y 194 provenían de IBER, o sea que la gente que le gusta las aves son los que más están aportando. Y uno de los problemas es cuando se plantea estos registros, es que hay ciertos grupos que están subvalorados porque a la gente o no les gusta o porque son, no sé, no son tan vistosos como las aves. Es lo que hablábamos del sesgo ese, sí, del sesgo de las especies carismáticas. Claro, imagínate que los problemas con los arácnidos, los problemas con los insectos, con los hongos, con los líquenes, que son los grupos de los cuales hay menos fotos, y bueno, habría que empezar a incentivar. Estaba viendo dos proyectos, uno porque me parecía interesante porque es de araña, obvio, el proyecto del género Pavocosa, que es un género de araña lobo endémico de esta zona del noroeste, y que está activado para que a medida que se saquen fotos. ¿Por qué? Porque a ver, nos pasó todo, a mí también me pasó aquí en La Puna, que encontré un ejemplar y me hace falta más para poder describirlo, y el problema es que hacerse un viajecito ya hemos hecho alguno para tratar de conseguir, no lo encontramos, pero puede ser que alguien saque una foto y ya con la foto sabemos en qué parte está el registro y ahí se puede ir a colectar. O sea que todavía hay mucho para hacer. Y bueno, mucho para seguir trabajando, y no sé si les quedó algún datito ahí que quieran compartir antes de cerrar este bloque. Básicamente acá en el NOA, bueno,
tenemos las grandes ecorregiones que son mega diversas, la Yunga, la Puna, tenemos los Altos Andes, y bueno, hay muchas especies que son endémicas. Sí. De estas ecorregiones, solo existen ahí, y es una región que históricamente tiene una muy baja densidad de relevamientos, digamos. Por falta de acceso, de presupuesto. Sí. Y bueno, una foto que saca un turista de una araña puede ser el único registro que se hace, no sé, en Pumamarca, por ejemplo, en los últimos 20 años. Claro, y eso es lo interesante, que es cualquier persona que vea algo, le saque una foto y bueno, y esté contribuyendo. Bueno, yo creo que el tema da para más, pero bueno, el bloque ya termina, así que vamos a una pausa institucional y después seguimos con el resto del programa. Hola, buenas tardes, soy Daniel Fernández, guía del Museo de Ciencias Naturales, y en esta columna voy a estar respondiendo a algunas de las preguntas que nos hacen nuestros visitantes más pequeños. ¿Cuál es el mamífero más grande? El mamífero más grande de Argentina es la ballena franca austral, o Balena australis, un enorme mamífero marino que habita las aguas del Atlántico Sur, especialmente frente a las costas de la península Valdés. En la provincia de Chubut puede llegar a medir hasta 17 metros de largo y pesar más de 50 toneladas. Se trata de una especie pacífica, protegida por las leyes nacionales e internacionales, y es uno de los principales atractivos turísticos de la región patagónica durante la temporada de avistajes. Por otro lado, si hablamos exclusivamente del mamífero terrestre, el más grande del país es el tapir sudamericano, Tapirus terrestre, también conocido como anta. Habita principalmente en la selva del norte del país, como las yungas del noroeste y la selva misionera. Puede pesar hasta 200 y 300 kilogramos y alcanzar hasta 2,5 metros de largo. Es un animal tímido, de hábitos solitarios, y se encuentra en estado vulnerable debido a la pérdida de su hábitat y a la caza. ¿Cuáles animales son los más venenosos de toda Argentina? En Argentina hay varios animales venenosos que pueden representar un riesgo para la salud humana. Entre las serpientes más peligrosas están las yararás, del género Botrops, comunes en el norte y centro del país, cuyo veneno es hemotóxico y puede causar daños en los tejidos y en la sangre. También está la serpiente de cascabel, Crotalus diricus, menos frecuente pero con un veneno neurotóxico muy potente que puede afectar el sistema nervioso. Por otro lado, la serpiente de coral verdadera, del género Micrurus, tiene un veneno altamente tóxico, aunque rara vez muerden. Entre las arañas se destacan la araña del rincón, que suele encontrarse en interiores de vivienda y puede provocar lesiones cutáneas graves, mientras que la viuda negra, que habita en zonas rurales, posee un veneno neurotóxico que puede generar dolor muscular intenso y calambres. El escorpión más peligroso de Argentina es el Titus trevitatus, presente incluso en ciudades como Córdoba y Buenos Aires, y su picadura suele ser mortal en niños o personas vulnerables. Ante cualquier picadura o mordedura de estos animales es fundamental acudir inmediatamente a un centro de salud médico y evitar automedicarse. Bueno, estamos aquí de vuelta en Museo 360, son las 15:44, 9 grados. Creo que afuera debe estar un poquito más caluroso, por lo menos hay sol. Bueno, nos toca la columna nuestra de la sorpresa, que es lo que estuvimos leyendo cada uno, que nos llamó la atención esta semana, y que, bueno, cada uno lo comenta y hacemos una reacción en vivo. ¿Quién empieza hoy? Bueno, comienzo yo. Un tema muy serio. Muy serio, a ver qué. Pepinos zombies. ¿Cómo? Ya vi la noticia, pero no la leí. Bueno, para darle un poco de contexto a la gente, nosotros en Ciencias Naturales, en Biología, estamos muy acostumbrados a cosas extraordinarias que hacen algunos animales, ¿no? Como la medusa inmortal, esta que revierte su ciclo, se hace más jovencita, por decirlo de alguna manera. Animales como el axolote que contabas, que regeneran extremidades. Y ahora unas científicas de la Vancouver Island University
canadienses, descubrieron que hay un pepino de mar. A ver si la producción tiene una imagen de un pepino para que la gente vea más o menos cómo es. Ahí está, mira. Ese es un pepino cuando está vivo, que es muy lindo, que no se parece en nada a lo que vemos nosotros en las prácticas. Descubrieron que esta especie particularmente, que se llama Psolus fabrici, cuando le cortan partes del cuerpo, Sí. estas partes, ¿qué esperarían ustedes? Y a ver, Pasen, no me digas pasen. que se regeneran porque estamos ya es mucho. Va un poco por ahí, no se regeneran, pero tampoco se mueren. Ah, pues ¿cómo? O sea, Para. por eso dicen zombies. Las investigadoras dicen son nuestros pequeños zombies de laboratorio, porque este experimento duró 3 años y Sí. durante 3 años ellas tuvieron en peceras distintas partes del cuerpo de este pepino que vieron que, por ejemplo, la herida que se generaba con el corte la cicatrizaban, las células seguían con su actividad metabólica, se seguían reproduciendo, generaban algún que otro tejido. Pero bueno, no se originaba un organismo nuevo. Claro, a partir no de- es una planaria. Y bueno, esa es mi noticia de hoy, estos pepinos zombies de mar. Sí, yo la había visto la noticia, pero dije no, porque a ver, yo hice el siguiente razonamiento. ¿Cómo les explico que es un pepino de mar a la gente que no entiende o que nunca vio algo? Es medio pariente de Claro, las estrellas de mar. Por eso tenías que mostrar la foto. Sí, para que se Sí. entienda, porque además si yo digo es medio pariente de las estrellas de mar, eso no se parece en No. absoluto a una estrella de mar, un No. ofiuro, algo de eso, pero es un equinodermo. No se Este, parece a ninguno a nada. a nada. No, un pepino. Sí. Exacto. Bueno, a ver, Rogelio, ¿y con qué? ¿Algo de ciencia ficción? ¿Algo? Más o menos. Hoy Está más tranqui. traigo una noticia que tiene que ver con ciencia ciudadana, con el tema de bueno. hoy, pero me fui Bien. un poquito al extremo también, no quiero decir. Va, a ver. ¿Qué piensan si les digo Sí, a ver. que la curiosidad y la capacidad de observación de los ciudadanos comunes, que no son científicos, Sí. puede ayudar a predecir el clima en Marte? Para. O sea, ya te así. Siempre ¿Y la gente para qué estudia? Siempre descarrilás por algo. A ver, contado porque. Bueno, les cuento. Durante el mes pasado, en abril, la NASA publica unos datos sobre uno de los uno de los proyectos de ciencia ciudadana que ella promueve. Vi la noticia y no la leí. Sí la vi. Es un proyecto que se llama Cloud Spotting on Mars, Sí. que está en la plataforma Zooniverse. Y básicamente el proyecto lo que hace es pedirle a los ciudadanos que revisen una serie de datos, de fotografías tomadas por un satélite, Sí. fotografía de la atmósfera de Marte, y que las cataloguen. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo un ciudadano común va a catalogar fotos de la claro. atmósfera de Marte? Básicamente, Marte, bueno, es un planeta que es frío, es seco, y la atmósfera está casi completamente hecha por dióxido de carbono. Sí. Por lo que las nubes que se forman pueden contener hielo seco. Estas nubes se llaman nubes mesosféricas y se ven en las fotografías atmosféricas como unos arcos Sí. de nubes. Y básicamente los ciudadanos lo que deben hacer es revisar estas fotografías y cada vez que ven un arco de una nube, decir, aquí hay Aquí una hay fotografía mesosférica, digamos. Y nada, el esfuerzo de los ciudadanos para tener una idea de las implicaciones que trae permite no solamente ver dónde están las nubes, sino que les permite a la NASA evaluar las temperaturas de la atmósfera de Marte, la probabilidad de que se formen tormentas y todo este tipo de cosas que para cuando lleguemos a Marte tener una idea de cómo estimar el Mirá, clima. yo había leído, cuando estábamos leyendo para el programa de hoy, el tema este de la persona esta que había descubierto una galaxia, o sea, que eso también, o sea, viene por ese Sí. lado. Sí, sí. Tiene No. varios proyectos así de ciencia ciudadana la NASA. Bueno, interesante. Bueno, yo voy a algo distinto. A ver. Este es para pensar un poco. Ustedes saben que las arañas tejen. Sí. Bueno, y que para tejer producen un hilo y ese hilo es una proteína. Y esa proteína viene de unas glándulas que están en el abdomen. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿Me siguen? estamos en una Bueno. clase de metasuarios. Sí, sí. Lo que hace es que cuando está por salir el hilo, esa proteína, antes de salir, se controla mucho el agua, la acidez, se alinean moléculas y termina quedando ese hilo que
que todos conocemos, que hasta el día de la fecha es uno de los materiales más resistentes que hay en la naturaleza, es más resistente que el acero, pero es flexible, es liviano y ha sido muy utilizado para muchas cosas, y muchos de los ingenieros por décadas han estado tratando de copiar esto y tratar de explicar por qué tiene esta flexibilidad, pero a la vez es muy resistente y todo lo demás. Esta semana un equipo de investigadores de China y de los Países Bajos publicó en la revista Nature Communication algo que es interesante. No copiaron la seda de la araña, sino copiaron el proceso del hilado que hacen las arañas para aplicarlo a una proteína del maíz y hacer plásticos desde el maíz. Mira. Interesante, ¿no? Esa te la habías visto. Es que estaba medio perdido, salió ayer o anteayer. El maíz tiene una proteína que se llama ceína, que está en el endoplasma del grano de maíz y aparece como un subproducto después de que ha sido utilizado el maíz para generar almidón o para generar etanol. O sea, es un residuo industrial. Es renovable, es biodegradable, es abundante, pero como material resistente no es resistente. Entonces es como que nosotros quisiéramos hacer una bolsa, pero esa bolsa sería una bolsa húmeda que se rompería todo porque es frágil y todo demás. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer y para utilizar esto? Y bueno, se fijaron cómo hacen las arañas, hicieron el mismo procedimiento. Es decir, que las arañas cuando producen esa seda, esa glándula de la seda disuelve la proteína en agua, controla el pH y larga, el hilo, y por ciertos movimientos mecánicos de anclaje y estiramiento, va acomodando las moléculas de tal manera de que se logra cadenas de proteínas que estén todas alineadas. Cuando se forma eso, aparecen unas láminas y aparecen unas nanocristales que permiten ensamblar el material de esas láminas para hacerlo muy resistente. O sea, toda esa estructura que hacen las arañas lo replicaron. ¡Qué bien! ¿Y qué lograron con esta ceína? ¿Qué hicieron? Es como, imagínate que vos tenés un plato de espaguetis. Ajá. Y vos empezás a estirar y a cortar y todos estos espaguetis se van alineando y forman una lámina, y esa lámina aparece algo que empieza a hacerlo sólido. Bueno, terminaron haciendo eso, láminas de ceína. Y con esto se logró algo que se llama plantimer, que sería un polímero vegetal con estas fibras y láminas que son rígidas, comparables a la seda de las arañas, donde tienen una capacidad de poder controlar la humedad, oxígeno, y por lo tanto los hace bastante viables para utilizar en envases de alimento. ¿Reemplazar a los plásticos? Claro, y el punto de todo esto es que encontraron que el 80% de este material que se formaba se podría degradar en el suelo en un mes. Oh. ¡Qué bien! O sea, para tupper no sirve. No. Entonces, ¿qué interesante tiene esto? Que por muchísimos años hemos estado intentando generar algo diferente del plástico, pero siempre terminamos algo que sea biodegradable, pero esto es superior, porque imagínense una bolsa de plástico hoy, si yo la tiro en un ambiente, tardan 1000 años para degradarse. Esto, si yo la tiro en un mes, ya no tengo nada. Entonces, la verdad es que lo que descubrieron es interesante. El punto ahora es que se plantean muchas preguntas. ¿Esto lo podemos industrializar? ¿Lo podemos comercializar? ¿Es viable o no? Entonces, son todas estas preguntas que ahora están tratando de trabajar en esto para ver, porque hay otro problema que todavía no hicieron los experimentos de si va a soportar la luz y el calor por mucho tiempo. Claro. O sea, ellos descubrieron algo imitando a cómo hacen las arañas las telas, encontraron este nuevo material, un polímero vegetal que proviene de un desecho y que puede llegar a ser muy importante en la industria. Muy buena. ¿Les gustó la noticia? Sí. ¿Ah, viste? Era rara la noticia. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Invitamos a todos los oyentes que
quieran visitar al Museo de Ciencias Naturales, el museo está en Mendoza 2, en el Parque San Martín. Los días de visita son de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, sábados y domingos de 15 a 19 horas, y los martes es gratis para el público en general y para los establecimientos educativos públicos. Así que bueno, si quieren hacer un pedido de turno, lo pueden hacer por WhatsApp al 0387-467-0002. Así que bueno, y nos estaremos viendo el otro viernes con otro tema, bueno, que tiene que ver con las ciencias naturales y el ambiente. Nos vemos entonces el otro viernes. Chao, Nos chao. vemos, chao. El viernes.